Y ahora nosotros vamos a tomar estos versículos del 21 en adelante que nos introducen a otro concepto de la vida práctica cristiana, lo que significa realmente vivir de acuerdo a la posición que tenemos en la persona del Señor Jesucristo. De acuerdo a esa renovación, a esa transformación que Él ha hecho al colocarnos en Cristo, de esa manera tenemos también una responsabilidad, algún deber que el Señor nos ha legado a través de su palabra para ser consecuentes con la fe que Él nos ha concedido. El versículo 21 al 33 dice lo siguiente: someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. El contexto en el cual están estos versículos es interesante, porque el capítulo 6, versículo 10 en adelante, el apóstol Pablo hace una advertencia solemne sobre un peligro inminente y una situación de una batalla espiritual continua y permanente en el creyente. Y los versículos que nosotros acabamos de leer, además de los capítulos del capítulo 6, versículos 1 al 9, nos hablan de las relaciones del creyente en el seno de la familia y de las relaciones del creyente en el seno también de sus relaciones laborales. Podríamos aplicarlo de esa manera en el día de hoy. ¿Y qué tiene que ver los versículos 10 en adelante cuando habla de esta lucha espiritual con lo que tenemos en los versículos 21 hasta el 33 y continuando con el capítulo 6, versículos 1 al 3. ¿Qué tiene que ver esto con lo que implica esta advertencia y esta serie de mandatos, de demandas de parte del Señor para la iglesia de Cristo? La situación es muy simple. El enemigo, Satanás, está en una lucha continua y permanente con cada uno de los hijos de Dios, porque está en una lucha continua y permanente con la iglesia del Señor Jesucristo. Y sabe que el flanco más especial que él tiene que atacar para desfigurar a la iglesia, para producir daño a la iglesia, es precisamente a la familia. La familia es el enemigo número uno de Satanás, y por eso en el día de hoy nosotros, y vamos a ver cómo también en el tiempo de Pablo no era distinto, tenemos un ataque permanente, consistente, un ataque sistemático, es decir, que permanece siempre con una especie de estrategia que se está dando en estos últimos tiempos contra la familia. La familia revelada en las Sagradas Escrituras. La familia según el modelo de Dios. La familia según lo que Dios ha establecido en la palabra. Cada vez el concepto de familia ha sido trastocado, ha sido cambiado. Hoy día se habla de familias en plural en vez de familia en singular. Hoy se habla de diversos tipos de familia, cuando según la Escritura existe un solo tipo de familia. En el día de hoy, los divorcios andan a la orden del día, los abortos también y la legislación respecto a este tipo de aberraciones
se multiplica en los diferentes países del mundo y nosotros no estamos ajenos a ello. Ya tenemos una ley de aborto casi ya prácticamente lista para ser promulgada, está en el trámite constitucional del Senado en estos momentos. Y nosotros vemos que todo eso tiene relación con la familia. El enemigo quiere desfigurar, quiere destruir el concepto de familia. ¿Por qué es tan importante el ataque a la familia? Porque obviamente la familia es el fundamento principal de la sociedad. Y además la familia es el fundamento principal de la iglesia. Y por eso es que el apóstol Pablo aquí, cuando va a hablar sobre la práctica consecuente de nuestra fe en el seno de la familia, va a decir, este es el orden establecido por Dios. Va a decir, esta es la manera en que nosotros hemos de llevar nuestras relaciones familiares. No hay otro. El que piense que se debe modificar porque estamos en el siglo XXI, el que piense que la iglesia se debe adaptar porque estamos en otra época, en otra etapa, está completamente equivocado, porque Dios es inmutable y sus principios son inmutables. Y lo que Él dijo ayer sobre la familia es lo mismo que dice hoy sobre la familia y es lo mismo que dirá mañana sobre la familia. De tal manera que la iglesia no está llamada a acomodarse al sistema de pensamiento del mundo, sino que la iglesia está llamada a someterse a la autoridad de la palabra de Dios y vivir bajo sus principios rectores. Notemos cómo contextualmente del capítulo 4 en adelante el apóstol Pablo viene diciendo, la manera en que ustedes tienen que vivir si son verdaderamente cristianos es esta. Primero, respecto a la iglesia, capítulo 4, versículo 1 al 16. Esa es la forma en que deben comportarse y el concepto principal ahí es la unidad. El crecimiento es la unidad. Luego va a decir del versículo 17 del capítulo 4 en adelante hasta el capítulo 5, versículo 20, va a hablar de la forma en que debemos comportarnos respecto al mundo. Ya la distorsión del amor, como veíamos en los capítulos 5, versículo 13 en adelante, y a la forma en que nosotros como hijos de luz debemos andar, la forma en que nosotros como sabios puestos en esa etiqueta por el mismo Dios, porque realmente el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y todo creyente genuino vive en esa función. Y entonces del versículo 21 en adelante va a decir cómo el creyente tiene que comportarse respecto a sus relaciones familiares. Y esto es muy importante, es esencial, porque nosotros no podemos dejar pasar esto por el movimiento que yo acabo de mencionar, este movimiento de la ideología de género que es tan fuerte en el día de hoy, que está en los colegios, por ejemplo, a través de la enseñanza, de la educación, a través de la legislación, se está tratando de masificar en todo el mundo e imponer con una especie de totalitarismo y que distorsiona el modelo bíblico de la familia. Y entonces Pablo va a decir, esta es la manera en que hemos de comportarnos. Y si el concepto de los capítulo 4, versículo 1 al 16 fue la unidad o el crecimiento en la unidad, de los versículos 17 al 5:20 va a ser la renovación, es decir, vivir realmente de acuerdo a nuestra nueva naturaleza. En los versículos 21 en adelante va a ser sujeción. Notemos el término. Aparece una y otra vez. Implícito o explícitamente. Versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Versículo 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón. El concepto aquí es sujeción, es sumisión. Y esta palabra es aberrante para la mentalidad del siglo XXI. ¿Quién quiere oírla? ¿Quién quiere colocarse bajo autoridad? Porque eso es lo que implica. ¿Quién quiere vivir bajo a alguien que esté, digamos, en una posición de autoridad sobre él? Los niños de 3 o 4 años ya no quieren autoridad sobre ellos.
Cada vez la sociedad se distorsiona más respecto a este concepto de la autoridad y por eso es que la sumisión es algo que la mayoría rechaza, no desea sobre sí. Y Pablo va a decir que la clave para poder vivir una vida consecuente con la fe que profesamos es precisamente la sumisión. En el caso presente, el que tenemos nuestro tema, que como dije es la sumisión, va el apóstol Pablo a mostrar de qué manera nosotros como creyentes hemos de vivir en nuestras relaciones más íntimas, en la relación del plano familiar, y comienza precisamente con lo que es el matrimonio. El matrimonio en singular, no los matrimonios en plural, como en el día de hoy se habla tanto. No cabe duda que la familia está bajo ataque. Tenemos que abrir un diario o abrir el internet. Para ser más prácticos en el día de hoy, muy pocos ya están comprando el periódico, ¿cierto? Sino que lo abren en internet y lo leen para saber que el ataque sistemático a la familia es una realidad. Ahora, ¿esto es algo del siglo XXI nada más? Notemos cómo en el tiempo de Pablo esto también era una realidad. Y particularmente respecto a la manera en que el mundo antiguo veía a la mujer. ¿Cuál era el concepto que tenía de la mujer? Yo voy a mencionar a los tres tipos de sociedades que menciona la Biblia: el mundo judío, el mundo griego y el mundo de los romanos. Y vamos a notar cómo todos ellos tenían un degradante concepto de la mujer. Y que cuando nosotros lo traemos al día de hoy, pensamos que esto se ha revertido con el movimiento feminista, cuando en realidad el movimiento feminista es el que más daño le ha hecho al concepto de la mujer. El mundo judío, por ejemplo, oraban así los rabinos: Dios, te doy gracias porque no soy gentil, ni esclavo, ni mujer. Dios, te doy gracias porque no soy gentil, ni esclavo, ni mujer. Deuteronomio 24, que es donde aparecen una norma sobre las relaciones y sobre el divorcio, no querían ellos tomarlo en cuenta. Y de hecho lo habían distorsionado en cuanto a su verdadera interpretación. Y habían hecho de él una excusa para hacer una cantidad de cosas equivocadas. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Y allí se establece lo que el Señor Jesucristo va a explicar después, cuál es la razón de aquello. ¿Cuál es la razón? Por la dureza del corazón del hombre. Dios permitió que Moisés diera carta de divorcio, pero eso iba a venir a regular una situación irregular de convivencia que había con el menosprecio consecuente que tenía la mujer en la sociedad. No era importante, para nada. En el concepto del sistema del pensamiento oriental, de las sociedades orientales de la antigüedad, y el pueblo de Israel no escapó a aquello. De tal manera que la conceptualización que tenían respecto a la mujer era degradante, era bajo. Pero el mundo gentil no lo hacía diferente. En el caso de la sociedad griega, la situación no era mejor. El sabio griego Demóstenes decía lo siguiente: tenemos cortesanas para el placer, tenemos concubinas para la cohabitación diaria y tenemos esposas con el fin de tener hijos legítimos y guardianes fieles de nuestros asuntos domésticos. Platón decía: si un hombre se comportaba cobardemente en esta vida, reencarnaría en la otra como una mujer, como una especie de castigo por su cobardía. Eso eran los sabios de la antigüedad. Ese era el concepto que tenían respecto a la mujer.
El mundo romano no era tan distinto. Consideraba a la mujer como un bien mueble del hombre. Tenían casa, tenían todos los utensilios necesarios y tenían a la mujer. Es decir, era como un bien mueble dentro de su casa. Legalmente la mujer tenía una situación similar a la de los esclavos. Legalmente. Noten, el estatus legal de la mujer se describía con la palabra, escuchen bien, latina, imbecilitas, de la cual deriva la palabra imbécil. Con esa palabra se describía el estatus legal de la mujer. Es decir, en el mundo en el que el apóstol Pablo estuvo, en el mundo en el que el apóstol Pablo predicó y enseñó, era un mundo también que tenía un bajísimo concepto de la mujer. Sin embargo, cuando nosotros leemos la Escritura, nos damos cuenta que la situación es totalmente distinta. Totalmente distinta. La persona que más elevó el estatus de la condición de la dignidad de la mujer como tal fue el Señor Jesucristo. Cuando leemos las Escrituras nos damos cuenta que la mujer es considerada, particularmente en el Nuevo Testamento, una persona de la misma dignidad que el hombre. No hay ninguna diferencia en absoluto. Y el apóstol Pablo así lo expresó. Fue tanto que dice la historia que Carlos Spurgeon, en una ocasión, una persona le dijo que no quería leer su Biblia, le dijo, porque esa Biblia que tú tienes, esa Biblia la escribió una mujer. Y Spurgeon le dice, ¿y por qué? Porque habla muchas cosas buenas de la mujer. Un hombre inconverso. Se dio cuenta que la Escritura tenía un concepto distinto a la costumbre de su propia época, a la tradición cultural en la cual este hombre vivía. De tal manera que la Biblia revierte el proceso. Y aquí tenemos otra evidencia de que las Escrituras son de inspiración divina y no invención de personas del primer siglo. Pero ¿qué tenemos en la historia subsecuente? ¿Qué tenemos en la historia posteriormente al siglo I, los siglos que vinieron después y en las diferentes latitudes, en las diferentes culturas? En India, por ejemplo, cuando moría el hombre, la mujer también debía ser enterrada con su esposo. Por una ley que había. Hoy en el Oriente Medio, hoy sí, actualmente, la mujer es considerada como una especie de animal, sin ninguna importancia. Y se le practica en algunos países la oblación femenina, que es una especie de circuncisión femenina, para que la mujer no experimente placer. Es simplemente un objeto. El común denominador, ¿saben cuál es? Es que cuando llega el cristianismo, cuando llegó el cristianismo a estos lugares, por ejemplo, con la predicación del Evangelio a través de William Carey en India, finalmente el impulso del cristianismo y el poder transformador del cristianismo fue tal y la influencia fue tan poderosa del Evangelio que finalmente esa práctica en India se abolió completamente gracias a personas que llevaron el Evangelio de Jesucristo. Es decir, cuando llega el Evangelio se revierte la situación y ya la mujer no es un objeto, no es cualquier cosa, sino que tiene una dignidad especial. Sin embargo, en el mundo musulmán, donde el cristianismo es odiado y donde los cristianos son asesinados, sigue siendo este dato de inferioridad una triste realidad. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo respecto a la situación de la mujer en Cristo? Gálatas capítulo 3, versículo 28. Gálatas 3, 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Les voy a decir lo que no significa este versículo. No significa que no hay distinción entre el hombre y la mujer, entre el esclavo y el libre, y entre
el judío y el gentil. Sí, sigue habiendo distinción, son distintos, pero no en dignidad. En Cristo son exactamente iguales, porque Cristo no tiene ciudadanos de primera y segunda clase en su reino. El hombre y la mujer tienen la misma dignidad delante de Dios porque están en Cristo. Cristo dignifica a la mujer. Cristo dignifica al hombre. De tal manera que la Escritura cambia totalmente la situación, la posición, el estatus, la naturaleza de la mujer que es tratada o era tratada de una manera despectiva en las diferentes culturas del mundo. Aun cuando los roles son distintos. Tal como Pablo dirá en nuestro texto. Pablo va a decir: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Pablo va a decir, sí, es verdad, somos todos iguales. No hay ciudadanos de segunda o primera categoría en Cristo. Sin embargo, somos distintos en roles y funciones. Y Dios ha asignado una distinción que no es una distinción en cuanto a naturaleza, sino que es una distinción en cuanto a función. Iguales en dignidad, distintos en función. Y aquí introduce el tema. Yo quiero, en el día de hoy, solamente tomar los versículos 21 y 22, especialmente el 22. Solamente eso, para no dejar pasar la posibilidad que tenemos de poder profundizar mucho más en esto. Voy a tomar solo esos versículos y los domingos sucesivos vamos a tomar el resto del texto, porque vamos a tratar de entender un poquito mejor lo que eso significa, y seguramente las hermanas que están presentes en el día de hoy van a entender que sumisión no es sinónimo de indignidad. Van a comprender que sujeción no es sinónimo de ser menos que otra persona. ¿Y cómo lo van a entender? Cuando comprendan que hay un antecedente teológico que avala eso. Y así como nosotros hemos visto que cuando el apóstol Pablo dice, sed imitadores de Dios, y dice, andad en amor, que esa es la primera forma de imitar a Dios, es porque hay un antecedente teológico. ¿Cuál es? El amor de Cristo que ha sido derramado en nuestros corazones. Cuando dice que andemos como hijos de luz, es porque el Señor nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Es el antecedente teológico, la obra de Cristo. Y cuando dice que debemos andar como sabios y no como necios, es porque el Señor nos ha cambiado de la condición de necios a una situación de sabios gracias a la obra del Señor Jesucristo. Es decir, hay un antecedente teológico en cada instrucción que se da en términos prácticos. Y aquí también lo va a hacer. El principio, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahí está el antecedente teológico. Someteos unos a otros en el temor de Dios. El principio de autoridad no es algo inventado o creado por la iglesia. El principio de autoridad no es algo inventado o creado artificialmente por un grupo humano determinado, sino que ha sido revelado por Dios. De hecho, el principio de autoridad parte con Dios. Y el principio de sumisión parte con todos aquellos que estamos bajo Dios. Hermanos, es interesante que la sumisión es el modelo de la Trinidad. Es el modelo de la Trinidad. Yo quiero que vayamos a 1 Corintios 11:3. 1 Corintios 11:3, un texto que habla de un principio, que no es una cuestión que se le ocurrió al apóstol Pablo, porque en el Corinto solamente había un problema de tipo, de desorden respecto a los roles que la mujer quería cumplir en lugar del hombre, sino que el apóstol Pablo está hablando no de algo cultural aquí, sino que de algo teológico. ¿Cuál es la diferencia entre algo cultural y teológico? Es que lo teológico es algo permanente, es un principio doctrinal incambiable, inmodificable. Y notemos el versículo 3, por favor. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer,
y Dios la cabeza de Cristo. ¿Cuál es el modelo para este orden que Dios estableció? La Trinidad. Veámoslos en dos partes que son fácilmente descritas allí. Hay una relación entre Cristo y Dios, el Hijo y el Padre, ¿cierto? Al final, y Dios la cabeza de Cristo. Eso dice, ¿cierto? Ahora, hay una relación en el plano horizontal, el hombre con la mujer. Dice, y el varón en la cabeza de la mujer. Ahí está la relación. Sin embargo, estas dos relaciones se unen. ¿Cuándo? Cuando dice que Cristo es la cabeza de todo varón. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Significa la sumisión una desconsideración, es decir, va en desmedro de aquel que se somete? Según allí, el texto que Pablo menciona, en realidad el que se somete en la Trinidad es Cristo, el Hijo se somete al Padre. Pero según la teología y según las Escrituras, Cristo es inferior al Padre. Tiene menos sabiduría que el Padre. Tiene una naturaleza distinta al Padre. Es menos en honor, en gloria y en honra que el Padre. No, ¿verdad? Son exactamente iguales. Si la sumisión fuera un concepto degradante para alguien, como nos hacen ver los movimientos feministas radicales en este tiempo, como nos hace ver ese concepto que la televisión propaga por todos lados y los medios de comunicación le dan a la iglesia, y dicen que la iglesia es anacrónica, que la iglesia tienen conceptos que ya están pasados de moda, que no tienen nada que ver con la realidad. Esa gente no tiene idea de lo que significa la sumisión según la Biblia, porque la sumisión según la Biblia no va en desmedro de aquel que se somete. Cristo se sometió al Padre. Cristo le dijo al Padre, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Me ha agradado. La sumisión es agradable. La sumisión es un concepto que alegra el corazón, no que mantiene oprimida a la persona. Esos son conceptos equivocados. El mundo quiere hacernos ver la sumisión así porque el mundo odia la autoridad. Pero aquí tenemos el antecedente teológico más importante. El significado de la sumisión no es degradante en absoluto para la mujer, en este caso que el apóstol Pablo menciona, las casadas estén sujetas a sus maridos. ¿Por qué entonces tenemos conceptos cerrados? Porque a veces escuchamos más el mundo que la palabra de Dios. El significado de la sumisión no es el que nosotros muchas veces pensamos. Someteos es un término de origen militar que significa disponer o arreglar en orden o par diferentes rangos. Es un concepto militar. Sujeción es un concepto militar. Y miren cómo se da allí. Las casadas están sujetos a sus maridos. Los hijos están sujetos a sus padres. Los siervos están sujetos a sus amos. ¿Se fijan? Siempre está el concepto de sujeción, de sumisión. No es así. Cuando van los niños al colegio, los niños tienen que estar sometidos a sus profesores. Cuando los niños terminan y van al ámbito laboral, ellos tienen que estar sometidos a sus jefes. ¿Se dan cuenta? Y además, cuando esa persona es un ente cívico, es decir, es un individuo que pertenece a una ciudadanía y que tiene ciertos derechos y deberes, esa persona también se somete a las autoridades y a las leyes de su país. Ahí está el concepto de sujeción en todo ámbito. Y todo ser humano está bajo la sujeción de Dios, quiera o no quiera. Entonces, ¿por qué tiene que ser algo negativo? ¿Quién dijo que era algo negativo? Cuando vamos a la Escritura, vemos otro tipo de concepto. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 15, el apóstol Pedro está diciendo allí, esto es lo que tienen que hacer, y está dándole también instrucciones prácticas, es decir, de poner en práctica su fe.
Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. El creyente se somete a las autoridades, porque pertenece a una ciudadanía aquí en la tierra. Pero ¿cómo comienza el texto? Por causa del Señor. Porque esta es la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué quieren orden en todas partes? Yo he escuchado mucho esto en nuestro país. Las instituciones funcionan. Aquí en este país las instituciones funcionan. Y cuando nosotros decimos, en la iglesia debe funcionar la iglesia conforme a la Biblia, porque este es el marco regulatorio del mundo cristiano, dicen, no, eso es opresión a la mujer. Es absurdo. Es absurdo. Hermanos, no existe opresión a la mujer desde el punto de vista de la Biblia. Ya mencionamos que la Biblia dignificó el rol, la función, más que nada la dignidad de la mujer. Le dio honor, honra que no tenía antes. El Señor Jesucristo se hizo acompañar de mujeres. No como en el rango cierto de los apóstoles desde el punto de vista de la función, pero sí, trató mucho con ellas. Entonces, ¿cuál es el problema? En Romanos 13, 1 al 7, no lo vamos a leer, Pablo dice lo mismo, que hay que someterse a las autoridades. Y Hebreos 13, 17, que dice que deben someterse a los pastores, y ahí está hablando de el orden dentro de la iglesia. Y fíjense cómo el versículo 22, al definir, al dar el significado en realidad, lo que significa la sumisión, dice algo interesante, y eso lo podemos ver en cuanto al modo en que es usado el verbo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Y aquí yo quiero mencionar que aquí hay un concepto equivocado en el varón, muchas veces. Y por eso es que se entiende mal también lo que es la sumisión. En ninguna parte de la Biblia ustedes van a encontrar al Señor instruyendo al varón, diciendo, tú tienes que someter a tu esposa. No dice en ninguna parte eso. Pero así se ha entendido por un concepto erróneo, tergiversado de lo que significa realmente la autoridad. No dice, fíjense, la instrucción es para quién en el texto. Para la mujer. Las casadas estén sujetas. Y una cosa interesante, el griego tiene voz activa, voz pasiva y voz media. De esa manera se plantea. Voz activa, voz pasiva y voz media. Y la voz pasiva es que la persona, el sujeto, recibe la acción. Juan fue golpeado. Juan es el sujeto, recibe la acción. La voz activa, Juan golpeó a Pedro. ¿Quién es el sujeto? Juan. Él está golpeando a Pedro. Es decir, el sujeto es activo en la acción. Y la voz media, aquí, y particularmente aquí está usada la voz media. Y no tiene que ver con que alguien lo sujete, o él sujete a alguien, o ella sujete a alguien en este caso, sino que se sujete a sí mismo. ¿Entienden la diferencia? O sea, está diciendo, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Pero qué tipo de sujeción? Una sujeción que es voluntaria, no por imposición. Una sujeción que es voluntaria, no es una sujeción por medio de la fuerza, eso se llama machismo. No es una sujeción por medio de considerar que él o es más inteligente que ella o tiene más capacidades que ella. No hay ningún rango de cualificación aquí. Simplemente está diciendo las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Es decir, es una acción de ellas mismas respecto de sí mismas. ¿Entienden la diferencia? Nadie las somete.
ella se somete. Volvemos otra vez al antecedente teológico. El Padre sometió a Jesucristo. No, Jesucristo se sometió. ¿Cómo lo hizo? Voluntariamente. Incluso entregar su vida fue voluntario, porque eso dice la Escritura. Nadie me quita mi vida, yo la pongo de mí mismo. La pongo y la vuelvo a tomar. Y en este sentido, entonces, sujeción es una sumisión voluntaria. Y es una sujeción con propósito. Dos personas se unen, dos personas se ponen de acuerdo para cumplir distintos roles dados por las Escrituras, y al cumplir cada uno su rol correctamente dado por las Escrituras, interpretado adecuadamente en términos bíblicos, esas dos personas hacen un equipo. Y ese equipo tiene un propósito. ¿Cuál es? La gloria de Dios. ¿Se imaginan que nosotros quitáramos el concepto de sumisión y de autoridad en la sociedad? ¿Qué ocurriría? Habría un caos absoluto. Si nosotros quitamos el concepto de sumisión y autoridad en el matrimonio, hay caos. Si no, vean lo que está pasando en la sociedad. En cambio, cuando cumplimos eso, hay una complementariedad, no hay una disputa por quién es mejor que el otro. Un equipo no disputa entre sí, disputa con otros equipos. Y en este caso, el matrimonio, ¿cierto?, cristiano, está basado en lo que Dios ha revelado y tiene un propósito sublime que cumplir. ¿Cuándo lo va a cumplir? Cuando cada uno cumpla el rol y la función dados por Dios. Y nosotros tenemos que luchar contra lo que el enemigo quiere hacer al tratar de destruir el concepto del matrimonio cristiano. Y yo quiero decir una cosa muy simple pero directa ahora. Hermanos, si es que la legislación dice, este no es el matrimonio correcto, el matrimonio que nosotros tenemos en la Biblia, y hacen leyes que traten de justificar otros tipos, conceptos de matrimonios que no tienen nada que ver con la Biblia, aunque la ley diga eso, la ley superior de Cristo dice otra cosa. Y aunque distorsionen, traten de dibujar lo que significa el matrimonio cristiano y la actitud correcta de sumisión y autoridad en esa relación, yo obedezco a Dios. Y cada creyente debe obedecer a Dios. Y no a esa ley, es cierto, que van a distorsionar lo que la Biblia está diciendo. La sumisión no implica inferioridad, en absoluto. ¿Dónde van a encontrar ustedes en la Escritura que dice, es porque es inferior? Así lo hacen aparecer. Pero no es así. No implica inferioridad, nosotros lo hemos visto. No implica una sumisión esclavizante, que la persona está sufriendo por estar allí, sino que es voluntaria y es, como vimos en el caso de Cristo y su Padre, es gozosa. La sumisión no implica anularse a sí mismo, es decir, que la mujer se anula a sí misma y no puede desarrollar sus capacidades. No tiene nada que ver con eso. La sumisión no implica despojarse de su individualidad. La sumisión no implica cualificación de mejor o peor. Nada que ver. Eso no está en la Escritura. Entonces nosotros estamos viendo que la Biblia define sumisión y autoridad de una forma totalmente distinta como el mundo lo define. Y nosotros somos creyentes. Y Pablo está llamándonos en el contexto a practicar nuestra vida como creyentes en el seno de la familia. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Vamos a obedecer lo que Dios dice en su palabra. No hay otra opción. Ahora, miren lo que dice, continúa diciendo el texto. Las casadas estén sujetas a su propio marido. Nosotros ya vimos la definición de sumisión. Y ahora dice, como al Señor. Aquí está la forma de la sumisión. Como al Señor. Hay un antecedente. Sugel Michelén dice lo siguiente: toda mujer que respete a Cristo también respetará a su marido. Toda mujer que respete a Cristo también respetará a su marido. ¿Por qué? Porque ese es el orden dado por Cristo. Y si ama a Cristo,
entonces respetará a su marido. Toda mujer que respete a Cristo también respetará a su marido. Cuando nos sometemos a Dios, reconocemos que existe un orden de autoridad. Y esto se define por nuestra actitud frente a Él, no por nuestro conocimiento. Sí, yo sé que Dios es el Señor, pero si no lo obedezco, la definición sale torcida, distorsionada, tergiversada por mi propia actitud. ¿Cómo yo sé que estoy reconociendo correctamente el concepto de autoridad en Dios? Es porque mi actitud es de sumisión frente a Él. ¿Cómo yo estoy sabiendo si correctamente estoy actuando en mi relación matrimonial, en este caso la mujer sometiéndose correctamente al esposo? Porque obviamente mi actitud va a definir que yo tengo esa sumisión. Esta forma de sujeción, como al Señor, es la manera en que esta sujeción encuentra su fundamento en la relación con Dios. Por eso yo digo siempre, hay un antecedente teológico que es irrefutable, que es permanente. Martin Lloyd-Jones, el gran predicador inglés del siglo XX, decía lo siguiente: las casadas sujétense a ustedes mismas, a sus maridos, porque es una parte de su deber hacia el Señor, porque es una expresión de sujeción para el Señor. No lo están haciendo únicamente para su marido, lo están haciendo primordialmente para el Señor mismo. Lo están haciendo por el bien de Cristo, lo están haciendo porque saben que Él los exhorta a hacerlo, porque es agradable a su vista que lo hagan así. Es parte de su comportamiento cristiano, es parte de tu discipulado, dice Martin Lloyd-Jones. Es decir, si tú estás sometiéndote a tu esposo en el concepto correcto de sumisión, que ya lo hemos definido, entonces estás obedeciendo al Señor. ¿Cómo al Señor? No significa, erróneamente, que la mujer tiene que someterse a su marido de la misma manera como se somete al Señor. No significa eso. Porque la sumisión y la sujeción al Señor es única. En todo su concepto. Pero sí significa que cuando o cuando en el caso cierto de las esposas se someten a sus maridos adecuada y voluntariamente, correctamente, por obediencia al Señor, están honrando a su Señor de esa manera. Ahora, ¿hasta dónde llega la sumisión? No es incondicional. Llega hasta donde no transgreda la misma norma de Dios. De la misma manera que nuestra sumisión a las autoridades llega hasta cuando las autoridades violan la ley de Dios, yo me someto a la ley de Dios y no a la de las autoridades. También cuando el marido viola absolutamente la ley de Dios y exige a la mujer hacer algo que no tiene que hacer, no debe haber sumisión en ese sentido. Por eso es que la sumisión bien entendida es la sumisión bíblica y no esa sujetar a alguien, someter a alguien por la fuerza, que es un concepto raro. Esta sujeción al esposo no tiene nada que ver con la inteligencia del marido, sus dones o su capacidad. No tiene nada que ver con eso. Yo he escuchado muchas veces esto. Pero ¿y qué pasa si la mujer es más inteligente? ¿Cuándo la Biblia dice eso? No, esa no es la discusión. Si tiene más capacidades, si tiene más dones. No, si la Biblia no dice eso. Hay roles y funciones definidos bíblicamente. No por capacidad. La sujeción tiene que ver con dar honor al Señor Jesucristo. Ese es el principio fundamental. No tiene que ver la sujeción con que su marido esté en lo correcto, porque su marido es una persona falible, sino en que Jesús está en lo correcto al ordenarlo. Jesús está en lo correcto al ordenarlo. Y eso sí tiene importancia. Entonces la forma tiene que ver con el prototipo perfecto que tenemos en la persona del Señor Jesucristo. ¿Cómo la mujer puede aprender a someterse a su marido? Tiene que contemplar a Cristo sometiéndose al Padre. Y allí va a entender, de esto se trata.
Y entonces cuando lo haga, va a honrar a Dios. Miren lo que Jesús hizo al someterse al Padre. Juan capítulo 17, en el famoso oración del aposento alto. Juan 17, 1 al 5. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. El Hijo sometido bajo la autoridad del Padre, ese es el concepto. Ahora, mire, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. Eso hizo Jesús. Al someterse a su Padre lo glorificó. Al hacer la obra que el Padre le dio que hiciese, lo glorificó. ¿Y qué recibe? En consecuencia, gloria también a Él. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué perdió el Señor Jesucristo con someterse al Padre? ¿Qué perdió? Nada. Glorificó a su Padre al salvar a los que el Padre le dio. Y el Padre lo glorificó a Él. ¿Ven cómo trabaja la Trinidad? El propósito esencial en la gloria de Dios siempre va a ser esa. Y hermanos, si nosotros cumplimos el rol y miramos a Cristo y nos damos cuenta cómo tenemos que actuar, entonces, y solo entonces, vamos a entender que estos conceptos de sumisión y autoridad están bien definidos en las Escrituras. No a través de conceptos, sino a través de una persona, la persona de Jesús. Y alguien va a decir, pero ¿y qué pasa con el varón en el seno familiar? Bueno, eso es lo que Pablo va a continuar diciendo. Y otra vez, y esto yo lo anticipo nada más como introducción para la próxima semana, y otra vez va a ser el Señor Jesucristo a quien hay que mirar para saber cómo actuar. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo. ¿Ven? No hay duda que nosotros todos tenemos que aprender. Todos tenemos que someternos al rol y a la función que nos dio. Pero ¿cómo lo hacemos con este antecedente teológico fundamental? La persona del Señor Jesucristo. Él se sometió al Padre voluntariamente e hizo la obra que Dios le enviase que hiciese. Y por esa obra nosotros tenemos vida eterna. Imagínense lo maravilloso. ¿Qué hubiese pasado si el Hijo no se somete al Padre? Yo sé que esta es ficción, pero obviamente no tendríamos salvación. ¿Qué pasa ahora que el Padre, digamos que el Hijo se somete al Padre, que tenemos salvación? Y ahora el Hijo nos está diciendo, yo me sometí al Padre, ahora las casadas se sujeten a sus maridos también. Pero además de eso, los maridos amen a su mujer, así como yo amé a la iglesia, dice Cristo. ¿Ven cómo todos tenemos que aprender? Y no se trata de imponer nada a nadie, sino enseñar lo que la Biblia revela. Y esta enseñanza es bendición para nosotros. Y es fortaleza para la iglesia, y es fortaleza para sus matrimonios y sus familias, hermanos. Dios es bueno y siempre nos revela lo que es bueno para nosotros y lo que trae gloria a su nombre. Dos cosas vimos ahora: el significado de la sumisión y la forma de la sujeción o de la sumisión. La próxima semana vamos a ver algo más y vamos a notar cómo Cristo y la obra de Cristo está presente también allí en esta relación. Padre, gracias por esta tu palabra, gracias por guiarnos, dirigirnos, Señor, hacia ella, enseñarnos, corregirnos. Cuántas cosas erradas nosotros mismos, Señor, hemos quizás llevado de tradición por mucho tiempo. Necesitamos volver a tu palabra para que tú saques conceptos errados que tenemos. Y luchemos, Señor, contra el pensamiento del mundo que quiere trastocar
los principios esenciales que tú has revelado en tu palabra. Señor, bendice a cada uno de los matrimonios de esta iglesia. Bendice a cada una de las familias de esta iglesia. Y Señor, ayúdanos a entender que somos un equipo y que tenemos que trabajar juntos para honrar tu nombre y así nosotros también ser bendecidos en el proceso. Gracias por tu amor en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén.